Si tu desviador delantero suena así o hace esto, probablemente necesita ajustes. Hola y bienvenidos, soy Nicolás de Bicycle y en el vídeo de hoy os mostraré cómo ajustar la altura y el ángulo, los tornillos limitadores y también cómo configurar la tensión del cable en su desviador delantero. Para hacer todo esto necesitarás una llave hexagonal de 2, 4 y posiblemente 5 milímetros, o dependiendo de la edad, un destornillador Phillips, y si tienes una llave dinamométrica, sácala también. ¡Vamos a ello! Para este vídeo nos vamos a centrar en los desviadores Shimano, sin embargo los conceptos básicos se aplicarán a todas las marcas. Antes de sumergirnos en el ajuste de los tornillos limitadores, primero queremos comprobar si la altura y el ángulo están ajustados. Para hacer esto, primero tendrás que colocar la cadena en el plato más pequeño en la parte delantera. Luego debes tomar dos dedos, aplicarlos en la parte trasera de la jaula y luego con el pulgar puedes mover libremente la jaula del desviador. Lo que queremos hacer es alinear la jaula del desviador con el plato más grande. Luego queremos verificar el espacio entre la parte inferior de la jaula y los dientes del plato más grande. El espacio debe ser de alrededor de 2 a 3 milímetros. Puedes medir el espacio usando una llave hexagonal de 2 milímetros y colocándola entre los dientes. En este caso, la altura se establece correctamente. Si fuera demasiado baja, la jaula del desviador rozaría los dientes del gran plato. Si fuera demasiado alto, la cadena simplemente se desprendería. Si este es el caso, tendrás que ajustarlo y sin embargo, antes de ajustar la altura también queremos comprobar el ángulo. Así que de nuevo empuja la jaula del desviador por encima del plato grande. Y luego, desde arriba, comprueba si el bastidor está paralelo al plato más grande. En este caso lo es. Sin embargo, si se veía así o así, entonces también necesitará ajustes. Si la altura y el ángulo están configurados correctamente, puedes pasar al siguiente capítulo donde ajustamos el tornillo limitador bajo. Si no es así, así es como se establece la altura y el ángulo. Comienza quitando la tapa del perno del cable del engranaje. Luego, con la llave hexagonal de 4 milímetros, afloja el perno del cable del engranaje. Pero recuerda cómo se enrutó el cable antes de quitarlo por completo. La forma de ajustar la altura y el ángulo de tu desviador delantero depende en gran medida del sistema de montaje que tenga tu desviador. Sin embargo, los montajes más comunes serán los de soldadura fuerte o de abrazadera. En este caso tenemos un montaje de soldadura fuerte, así que de nuevo con la llave hexagonal de 4 milímetros, afloja el perno que sujeta el desviador al cuadro. Una vez que tenemos eso suelto, ahora puedes ver que podemos ajustar libremente la altura y también el ángulo del desviador. Otra cosa importante antes de llegar a ajustar el ángulo o la altura, la mayoría de la gente no se da cuenta de que en realidad hay un perno escondido en el medio del desviador que actúa como perno de soporte. Este perno generalmente se atornilla completamente en una pegatina que se proporcionó y se puede colocar en el marco para evitar daños o en una placa que se encuentra en el propio desviador. Sin embargo, si no tienes una placa o pegatina en la que se pueda asegurar el perno, simplemente continúa y desenróscalo por completo, y luego podemos ignorarlo después de eso. De todos modos, si hay una placa, sigue adelante y desenróscala. Entonces, como mencioné antes, ahora queremos mover el desviador hacia arriba o hacia abajo para que el espacio entre el borde inferior de la jaula y la cadena grande sea de alrededor de 2 a 3 milímetros. De nuevo, puedes utilizar tu llave hexagonal de 2 milímetros para medir la distancia. Una vez que hayas establecido la distancia, puedes tomar tu llave hexagonal de 4 milímetros y apretar ligeramente el perno del soporte. Lo suficiente para que aún puedas ajustar el ángulo. Ahora, mirando desde arriba, queremos de nuevo asegurarnos de que la jaula del desviador esté paralela al plato más grande. Así que por ahí se ve bien. Luego, una vez que hayas establecido el ángulo, puedes seguir adelante y apretar completamente el perno que sujeta el desviador al marco. Sin embargo, asegúrate de sujetar la parte posterior de la jaula del desviador, ya que cuando aprietes el tornillo, harás que la jaula del desviador se incline hacia adentro. Una vez que hayas apretado completamente el perno, puedes continuar y verificar si todo sigue siendo paralelo, el espacio sigue siendo el correcto, y si tienes una llave dinamométrica, puedes continuar y apretar el perno de montaje a unos 6 a 7 Nm. Y si tienes el perno de soporte que mencioné antes y la placa que protege el marco, sigue adelante y atorníllalo completamente para que toque la placa. No lo atornilles más, ya que harás que el ángulo cambie. Si no tienes la placa de protección, simplemente continúa y déjala en paz. Ahora hemos ajustado perfectamente la altura y el ángulo y podemos pasar a ajustar el tornillo limitador bajo. A continuación vamos a colocar el tornillo limitador bajo. El tornillo limitador bajo evita físicamente que el desviador se mueva demasiado más allá del plato más pequeño y descarrile la cadena en el cuadro. Para empezar, asegúrate de que la cadena todavía esté en el plato más pequeño. Y si aún no has desconectado el cable del engranaje, hazlo con la llave hexagonal de 4 milímetros. Nuevamente recuerda cómo se enrutó el cable para que cuando lo conectemos más tarde, recuerdes cómo se enrutó. Luego cambia el engranaje más grande en la parte trasera.
Ahora queremos ubicar el tornillo que está marcado con la letra L. Si no está marcado, sigue adelante y atornilla ambos para ver cuál causa movimiento en el desviador. El que provoca movimiento en el desviador será el tornillo limitador bajo. Girar el tornillo limitador bajo en el sentido de las agujas del reloj hará que el desviador se mueva hacia afuera. Y girar el tornillo limitador bajo en sentido contrario a las agujas del reloj hará que se mueva hacia el marco. Ahora de nuevo, mirando desde arriba, queremos que el espacio entre el borde exterior de la jaula y la cadena sea lo más pequeño posible, pero sin roce de la cadena. Entonces, la mejor manera de hacer esto es mientras pedaleas regularmente, atornillas el tornillo L hasta que la jaula comienza a rozar la cadena. Y luego en pequeños incrementos retrocede lentamente hasta que ya no escuches el roce de la cadena y tengas un espacio muy pequeño de aproximadamente 1 milímetro. Y aquí ya podemos ver que está súper bien la brecha. Sin embargo, no hay roce de cadena. Y así el tornillo del límite inferior ya está ajustado. Ahora que hemos colocado el tornillo limitador bajo, podemos seguir adelante y volver a conectar el cable del engranaje y ajustar la tensión del cable. Pero antes de hacer todo eso, tendremos que reiniciar todos los tensores de cables. Dependiendo de la configuración, es posible que tengas un ajustador de barril en línea que se encuentra en el cable que proviene de la palanca de cambios izquierda, un ajustador de barril directamente en la placa de cambios o un tornillo de tensión que se encuentra directamente en el desviador. Aprieta completamente los ajustadores girándolos en el sentido de las agujas del reloj y luego retrocede una vuelta. Al apretar los ajustadores de barril debes estar mirando hacia la parte trasera de la bicicleta y luego girar en el sentido de las agujas del reloj. Si tienes un tornillo de tensión en el desviador delantero, gíralo por completo con la llave hexagonal de 2 milímetros y vuelve a entrar una vuelta. Tira ligeramente del cable de la palanca de cambios y cambia hacia abajo en la palanca de cambios izquierda para asegurarte de que todo el cable esté liberado. Pasa el cable a través de las ranuras y debajo del perno del cable. Tira firmemente del cable y aprieta el perno de cable con la llave hexagonal de 4 milímetros. Si tu desviador delantero tiene el perno de tensión, asegúrate de que al apretar la protuberancia de ajuste debajo del perno del cable haga contacto con el eslabón de entrada. Si tienes una llave dinamométrica, aprieta a 6 o 7 Nm. Ahora muévete una vez al plato grande y examina lo que sucede. Si no hay absolutamente ningún movimiento en el desviador delantero, puedes seguir adelante y aflojar el perno del cable de la palanca una vez más y tirar aún más firme y luego volver a apretar. Ten en cuenta que si hay movimiento en el desviador, la cadena tiene dificultades para subirse o se retrasa en llegar al plato grande, eso significa que todavía hay demasiada holgura en el desviador. En este caso queremos aumentar la tensión apretando el tornillo tensor que se encuentra en el desviador delantero hasta que la cadena sobresalga en el plato grande. Si no tienes este perno tensor que se encuentra en el desviador delantero, entonces querrás aumentar la tensión del cable girando el ajustador del barril o el ajustador en línea en sentido contrario a las agujas del reloj en pequeños incrementos. Pedalea hacia adelante y cambia cada giro para examinar el cambio. Repite hasta que no haya ruido excesivo y el cambio funcione suavemente. Si la cadena llegó al plato más grande, primero inténtalo ajustando el perno de tensión. Ahora tienes la cadena en el plato grande. Puede que pienses que todo está listo para empezar, que estamos listos, sin embargo para Shimano, en el lado del desviador notarás 2 líneas blancas. Para obtener la tensión correcta, estas 2 líneas deben alinearse cuando la palanca de cambios está en la posición de ajuste superior. Si no estás familiarizado con el trimado, empuja la palanca completamente hacia la derecha y luego toca ligeramente una vez en el cambio descendente para entrar en el trimado superior. Aprieta el perno tensor hasta que las 2 líneas estén alineadas. Al girarlo notarás que el cable se gira ligeramente para aumentar la tensión. Una vez que hayas ajustado la tensión del cable, no olvides volver a colocar la tapa. Si has realizado todos estos ajustes en la tensión del cable utilizando los ajustadores del barril y el tornillo de tensión del cable y la cadena aún no se mueve hacia el plato grande, puede significar que el tornillo del límite superior está demasiado suelto. Para resolverlo, continúa y atornilla el tornillo del límite H aproximadamente 2/3 hasta el final. Esto debería resolver tu problema y la tensión del cable ahora debería estar configurada. Por último, coloquemos el tornillo limitador alto que asegurará que el desviador no se mueva demasiado más allá del plato grande y se desprenda de la cadena. Para hacer esto, cambia hacia abajo hasta el piñón más pequeño en la parte trasera y lenta y cuidadosamente hasta el plato más grande en la parte delantera. Entonces, al igual que el tornillo limitador bajo, queremos que el espacio entre la cadena y el borde exterior de la jaula sea lo más pequeño posible, pero sin roce de la cadena. Así que de nuevo desde arriba estamos mirando hacia abajo y queremos, usando nuestra llave hexagonal de 2 milímetros, aflojar a propósito el tornillo limitador H para causar el roce de la cadena, en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando escuchemos el roce retrocedemos en el sentido de las agujas del reloj en pequeños incrementos
hasta que tengamos un espacio muy pequeño y ya no podemos escuchar ningún roce de la cadena. El espacio debe ser de alrededor de 1 milímetro. Y eso es todo. Continúa y cambia hacia arriba y hacia abajo en el desviador delantero para asegurarte de que todo funcione sin problemas y que no se caigan cadenas. Ahí lo tienes, tu desviador delantero está ajustado y listo para salir a la carretera. Si tienes preguntas, no dudes en dejarlas en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dar me gusta y suscribirte. Y hasta la próxima. Paz.